Bueno, mi gente, ya de vuelta aquí en Cusco. Estamos en la tienda de Johncito, que véalo, ahí está súper ocupado trabajándole. Ahora sí ya nos estamos quedando con él aquí. El hombre, aparte de tener un corazón enorme y todo, y brindarnos una habitación para quedarnos aquí, también tiene aquí su tienda de accesorios. El hombre se ha portado re excelente y hemos encontrado algunas cosas bien buenas que igual es importante mencionarlas. Porque tenemos estos pasamontañas que los acabamos de adquirir. Le tapa uno ahí la nariz, ¡pam! Y algo también que se está viendo muy feo en la caballota es la malla del asiento, que la verdad había sido re complicado conseguírsela por todos lados, pero gracias a Dios aquí también la podemos conseguir. Y al Johncito, véalo, el hombre que se ha portado excelentísimo con nosotros. Sí, claro, si le hablan por ahí necesitando apoyo, claro, ¿sí o no? Sí, pues vamos para eso, porque yo también viajo, entonces doy el motoapoyo aquí en Cusco, ¿no? Claro, y que este es un punto importante, porque la verdad que cuando uno viene para estos sectores es difícil saber, que Machu Picchu, que la montaña de 7 colores, nosotros aquí le resolvemos. Y es que para ustedes visitar todos estos lugares tiene que ser Cusco el punto de hacer base, ¿no? Así entonces, si no consiguen con Johncito, él también tiene otras personas con las que pueden resolver estar aquí. Y si pasan por aquí, pues no olviden antojarse alguna cosita, unos guantecitos para el frío, ¿no? Claro, sí. Unos cajos de todo. Sí, porque tiene de todo para la seguridad, que es lo más importante para un motorista. Buenos días. 5 de la mañana. ¿Y a dónde nos vamos? A la montaña de 7 colores. Oye, Santi, eso. todo emocionado. La verdad que no hemos dormido nada, así que vamos a ir a dormir en el bus. Claro. Acá nos vienen a buscar y les vamos a ir contando más sobre lo que pasa hoy. Ahí llegaron por nosotros. Ajá. Hola. ¿Todo bien? Mucho gusto. Mucho gusto. Un poco mareante la subida, mucha curva, ¿no? ¿Cómo te sientes? Un poco mareada, me mareo mucho en los autos, uno que está acostumbrado en moto. Bueno, pero eso es el cambio, por eso me gusta viajar mucho en moto, porque en auto me mareo demasiado. Igual ya me puse hoja de coca, porque vamos a subir a más de 5.000, como 5.200 metros. Ya nos dieron buena información de ir bien lento, porque estamos a 4.600 de altura y la montaña de 7 colores está a 5.000. Así que nos dieron estos palitos. Ahí está Valentinita también respirando fuerte porque le ha cogido fuerte Les cuento un secreto, acabo de vomitar. Creo que me hizo mal la subida. Esperemos no ocupar estos caballos en la subida. Resulta que aquí, si ustedes quieren, pueden rentar caballos que los suben de ahí para arriba. Hola, buenos días. ¿Cuál es el valor de la renta de los caballos? Subida es 60 soles, ida y vuelta 90. Listo. Estoy muy impresionada de cómo las personas bajan corriendo con sus caballos para buscar a los turistas para poder subirlos, pero vienen corriendo. Cierto. O sea, deben estar demasiado acostumbrados a la altura. A mí me cansa un poco todavía. Ya sé que caminando un poco y con una buena respiración se pasa obviamente eso, pero miren a la gente corriendo. Mírenlo. ¿Ah? Gente adulta corriendo. Este lugar es visitado desde el 2016, 2015, 2016 aproximadamente. Último tramo, que es uno de los más empinados. Aquí es donde ya todo el mundo se empieza a cansar. Ahora en día este lugar es el segundo lugar más visitado del Perú.
después de Machu Picchu. Machu Picchu recibe más de 4.000 turistas diariamente. Sí. Este lugar más de 2.000 personas diariamente en temporada alta, en época seca. Y bueno, cuando lleguemos vamos a ver los colores, ¿no? Nos llama la atención. Hay gente que dice que esto ha sido pintado. Sí. No es así. Esto es producto del derretimiento glaciar y la oxidación de los minerales. Hace muchos años este lugar estaba cubierto con nieve, pero lamentablemente por el calentamiento global ha hecho que se descubra, ¿no? Sí. Y que se oxide. Y bueno, que forme esos colores, ¿no? Los colores que parecen un arco iris. Por eso le llamaron montaña del arco iris o montaña de 7 colores. Lo consideramos como un apu. Un apu es como un dios protector de la zona, ¿no? Como saben, los incas eran politeístas. Ellos creían en la madre tierra, en la Pachamama. Entonces, las montañas eran muy importantes para ellos. Nosotros aquí somos católicos. En Cusco, en el Perú, somos católicos. Pero no dejamos de creer en las montañas, en los apus. Tenemos nuestros apus protectores. Y bueno, señoras y señores, les queremos decir que ya hemos llegado a la montaña de 7 colores. Miremosla aquí atrás. ¡Wow! Miren lo que es eso. ¿Ah? La verdad que la sensación es que aquí arriba ya hace un poquito más de frío. Y lo que igual les quería mostrar, este lugar es, como lo decía nuestro guía, es bastante visitado. Mire cómo está de lleno todo aquí de personas, pero ahí tenemos esa hermosura frente a nosotros. Ok, mis amigos, lo que estamos viendo al frente es la montaña más alta de Cusco. El nombre de este lugar es Ausangate, ¿sí? Tiene 6.370 metros sobre el nivel del mar, casi 6.400. Es la montaña más alta de Cusco, lo consideramos como un apu. Un apu es como un dios protector, como la energía de las montañas, el espíritu de las montañas. Nosotros creemos mucho en las montañas y respetamos mucho a esta montaña porque es la más alta. Es nuestro dios supremo. Hey, lo bueno que si ustedes vienen aquí se pueden sacar fotos con las alpacas mirando ahí a la montaña, y aquí solamente tienen que dar unas moneditas y la foto queda para toda la vida. Bueno, la verdad que tienen razón que después baja la temperatura estando allá arriba. O sea, sí o sí uno tiene que venir temprano porque ya después de las 11:30 empieza a correr un viento muy frío allá arriba. Decidimos, bueno, a nosotros no nos gustan mucho los tours por lo mismo, porque nos empiezan a apurar, no podemos hacer las cosas bien tranquilos, pero por un tema de dinero nos salía más económico venir en tour que en la moto, y también porque habíamos estado, bueno, Santiago más que todo había estado editando muchos días. Ayer nos quedamos dormidos a las 2 de la mañana. Y nos levantamos a las 4, entonces no estaba como para venir en moto, más por un tema de cansancio y por la altura. Y todo esto, entonces por eso preferimos venir en el tour. La entrada a este lugar sale 30 soles, independiente si vienen en tour o independiente, sale 30 soles el ingreso. Para extranjeros. Para extranjeros, exacto. Y más el tour que viene incluido el desayuno y el almuerzo. Así que ahora nos vamos a almorzar y con eso daríamos por concluido el día. Ahí sí. Dejando huellas. Van a decir que se ve feo, esto se ve feo. Mira, adornamos la señal.
Pero mira ese paisaje. Yo no me voy a parar de sorprender porque soy amante a la montaña, a los glaciares, me encanta. Aparte que nos trae recuerdos de cuando esquiábamos. Oh, no. Para los que no sepan, aquí el mundo con los pits, una de las cosas que más extrañamos de Chile y de nuestra antigua vida es esquiar. Y aquel día, tras terminar el paseo y regresar a Cusco, nos encontraríamos con las fiestas del Día del Turismo, donde nos llevamos una magnífica sorpresa. Ahí está, esta danza, Cholo Guavilazo, es originaria de las altas tierras y bravas de la provincia de Chuquivilcas, del departamento de Cusco. Una danza cusqueña. Aquel día nos quedamos muchísimo tiempo observando los bailes típicos del país. Coyacha es la única danza mixta en la que intervienen parejas de jóvenes, generalmente solteros. Ellos representan la alegría mestiza de jóvenes con propósitos amorosos, en los que nacen nuevos matrimonios. Los personajes son una coyacha y un huayna. Coyacha se traduce como reinita, soberanita. En la coreografía y en el vestuario, esta danza es muy parecida a la contradanza. Y después todo el público sería invitado a danzar sus bailes típicos. Y tras estar varios días en Motocumpa editando los videos para el canal, llegarían unos personajes que estarían cambiando toda esa tranquilidad que teníamos. Y aquí estamos con Johncito y los mexicanos, vamos a hacernos al lado para saludarlos. ¡Saluden! ¡Hey! Aquí tenemos... ¡México! ¡Ah, de México, güey! ¡Y a Johncito! Ya hoy es el último día, ya los estamos abandonando. Lo dice al fin. ¡No! ¡Qué un día más! Llevamos como 3 semanas aquí, Johncito ya hasta que nos echa. Vamos a tener muchas despedidas. Bueno, mi gente, ¿cómo les va? Vea, aquí estamos, como les decíamos, último día en Cusco. Y estamos probando aquí el temacho. Por segunda vez. Por segunda vez con Johncito, que se ha portado excelente con nosotros, la verdad, excelente persona. Y aquí con los parceros, vea. Uy, justo ahora se me olvidó el nombre del viaje. La ruta del viaje. Ustedes ya me entenderán que yo soy muy despistado. Pero aquí están los parceros, ruta del viaje, Instagram, Facebook y YouTube, para que vayan también y los sigan, porque también hacen unos videos bien bonitos. Así que eso. Salud. El temacho. Pruébenlo, pruébenlo. Salud. Bienvenidos. Gracias. Y ustedes, buen viaje. Salud. Sí, es suavecito, es como para tomar todo, pero con 5 de estos ya estamos bien. Al final de cuentas, perdimos la cuenta como en la 7ª jarra. Y ahora sí, de nuevo, salud. Buenísima. Para las historias de los viajeros. Me llamo Santiago Martínez y esta es mi 5ª jarra. Y se ve súper sano. ¿No? Además dijeron que el té cura la gripa, ¿no? Cura la sí. Ya tenemos 2. ¡Salud! ¡Salud! Ah, bueno. Y ahora soy Santiago Martínez y ahora traen una jarra para cada uno. Pero eso no sale en YouTube, ¿verdad? No estoy seguro de que salga en YouTube,
Pero si sale, díganos si les gusta este material. ¡Viva México! ¡Esta, güey! Vamos a llegar pronto. ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Oiga, vamos a estar muy tristes. Lleno y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. Flor y reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Un mexicano cantando. Y ese traguito tan sano nos mandaría un poquito borrachos hasta la casa nuevamente, donde la noche terminaría de esta manera. Amor, te están llamando. Soy muy mala, Dios mío. Somos las peores personas del mundo. Nos la mandamos feísimo ayer y se supone que ya hoy nos íbamos, pero nada pudo ser. Nada Amanecimos todos mal. Oye, pero me impresiona, John, todo el aguante que tiene. Y ahí está trabajando casi. Ya que se muere, pero aún así está trabajando. Ay, pero que lo pasamos bien anoche, amor. Nos la mandamos durísimo, ¿no? Hasta como las 6 de la mañana, 5. Y aquí estamos en el cuarto de las travesuras. ¿Qué travesura? Nos falta algo. Oiga, les prometimos que le íbamos a dar unos minutos a solas y no nos hemos ido. Barreras de seguridad. Es el día número 4 que dormimos juntos. Edna está peligrosa y Omarcito se metió dentro del saco de dormir Para asegurarse. se enrolló en el saco. Edna está reclamando que ya son muchos días durmiendo juntos. Así que, no. Necesito mis signos en botas. Los 5 minutos en el paraíso. En el paraíso. Omarcito, estás en peligro. Por cierto, qué bueno que el Johncito nos pasó este lugar, ¿no? Y aquí ha sido así los últimos días. Mañana sí es... Entre pelis, comida, buena plática, tutoriales. Uy, sí. Muy bueno la estaríamos pasando todos juntos en Motocumpa. Así que el último día, antes de irnos, Johncito nos regalaría un accesorio para la pata de la moto, pero el único problema es que este tendría un gran pequeño detalle. Es lo que hay. BMW y la pata es KTM. Es lo que hay. Y para finalizar, Johncito y los mexicanos dejarían pactado que en México 2026 nos encontraríamos de nuevo. ¡Viva México! Al fin tomamos la decisión que tanto nos costó. Pero no es nuestra culpa porque esa pieza tiene algo que nos atrapó y no nos dejó salir. Claro. 3 semanas. 3 semanas aquí. Así que bueno, después de mucho tiempo nos estamos despidiendo aquí de la gente. Ahora sí, por fin nos vamos. Cusco nos dejó reatrapadísimos. Y ahí está bueno, la caballona lista. una vez más si pasan por aquí, ahí vengan a saludar al Johncito y a conocer su tienda que está bien buena. Así que bueno, ahora sí, ya. Todo bien pues, nos vemos, un placer conocerlos. Nos vemos en
Espérate. México. Nos vemos en México. Hágale pues, En Johncito. México 2026. México 2026, nos vemos. Bueno, nosotros además que nos encontramos en la ruta, que nos vaya súper. Claro. Ya sabes. Muchas gracias. Lo pasamos increíble. Sí, voy a ver sus videos. Oye, lo pasamos, pero Excelente. excelente. Ahora sí, gente. Muchas gracias por todo. Los vamos a echar de menos. Los voy a echar de menos. Los vamos a extrañar. Bueno, nos vemos. Los queremos. ¡Los Chao, chao. queremos! No, tomamos la decisión. Nos vamos, mi gente, no puede ser, ustedes vieran, les mostramos solo la tercera parte de todo lo que vivimos aquí en la casa de Johncito. Es que lo pasamos increíble. Ni se imaginan los buenos momentos que nos brindó Motocum. Bueno, la verdad que nos dedicamos a trabajar mucho y que nos sirvió bastante. Creo que veníamos muy cansados de mucha ruta y comprenderán que todo viajero en algún momento quiere hacer una pausa en el viaje y poder descansar, y creo que este descanso fue justo y necesario para retomar toda la energía y poder continuar por Perú, que nos queda bastante. Pero mucho diría yo. Así que bueno, vamos a ver qué nos tiene Perú. Agradecidísimos con Johncito y la pasamos también súper bien. Y con los Edna y con Omar, mexicanos. sí, lo pasamos increíble. Hubo una excelente convivencia. Claro. Lo pasamos muy bien. Aparte también que es primera vez que nos quedamos con viajeros compartiendo tanto tiempo. Sí. Y bueno, recordarle que siempre la armonía del viajero, la hermandad motoviajera siempre te brinda muy buenos momentos. Así que bueno, eso les decimos, muchos sentimientos encontrados al estar saliendo de aquí, y siempre es difícil dejar amigos atrás, pero bueno, la ruta sigue, el viaje continúa y nuestro viaje continúa hacia Laguna Humantay. Miren lo que tendríamos que cruzar. Eso. Porque siempre nos pasa algo, Dios mío. Nos vemos el próximo miércoles.